Vamos a repasar algunos conceptos básicos de perspectiva para dibujar los autos. Tengan en cuenta que siempre podemos jugar con los dos puntos de fuga o con un punto de fuga. En este caso vamos a trabajar con dos puntos de fuga, planteando el prisma. O sea, teniendo en cuenta la técnica del encaje, yo puedo de alguna manera determinar la estructura base del auto y en función de eso después hacer el diseño que yo quiera del auto en base a las proporciones que las quiera determinar. Tengan en cuenta que, por ejemplo, las elipses se apoyan sobre la cara siguiendo los ejes. Eso ya lo hemos visto en primer año. De alguna forma las elipses acompañan, se agrandan, pero acompañan ese plano de apoyo de la cara fugada, ¿no? Podemos hacer, si no, atravesar un cilindro para entender cuál es, digamos, la dimensión o la longitud que tienen respecto del otro lado. Luego, levantando una caja en la parte superior, podemos empezar a trazar ya entonces el habitáculo del vehículo. En el caso de que sea un habitáculo, por supuesto, de dos personas, tiene una proporción, y si el habitáculo es para 4, entonces tendría que partir de un prisma mucho más grande. Es clave entonces, como les digo, tener en cuenta que yo tengo los dos puntos de fuga, y si por ejemplo quisiera cambiar el ángulo de vista, podría hacerlo por ejemplo visto desde atrás o desde adelante, pero ¿qué pasa si me agacho y lo veo al auto más desde abajo? Entonces la línea de fugas van a estar apoyadas prácticamente sobre mi línea de tierra. Entonces la línea de horizonte y la línea de tierra, al estar tan próximas, se ve como si yo estuviese viendo el auto desde abajo, en una perspectiva que hace que se vea, que tenga una vista más dramática, digamos, del dibujo. Y bueno, y a partir de el mismo manejo que planteamos en el anterior, podemos dibujar el habitáculo y las estructuras que conforman, digamos, a la base o al andamiaje del auto. Pero fíjense qué interesante que es esta visión o este punto de vista. Es muy utilizado en el sketching de autos en los diseñadores industriales. Acá, por ejemplo, bueno, el tema de las elipses, el tema de la altura, y por supuesto acá sí necesito prolongarlo un poco más para darle más longitud al auto, pero siempre guiándome con los puntos de fuga. Bueno, acá podemos ver entonces, vamos a hacer los detalles y las curvaturas que yo necesite. En el caso de que, por ejemplo, yo decidiera cambiar el punto o el ángulo de visión y digo, bueno, a ver, yo tengo un planteo que es la línea de horizonte. A partir de la línea de horizonte y de esos puntos de fuga, yo tengo lo que fuga hacia abajo, hacia el centro y hacia arriba. Hacia abajo, entonces voy a tener una vista superior, voy a estar viendo entonces lo que sería el techo del auto y el capot del auto. Si por ejemplo lo planteo en el medio, como vimos recién, voy a ver ni el techo ni el piso, solamente lo veo en esa perspectiva media desde la tierra. Y esto es poco común, pero también, ¿por qué no?, el auto volando para verlo desde abajo, ¿no? Si quiero mostrar algún detalle en los amortiguadores, por ejemplo. También es muy común, esto hablábamos a dos puntos de fuga, pero ¿qué pasa si yo quisiera trabajar a un punto de fuga? Bueno, también se puede plantear un vehículo a un punto de fuga, teniendo en cuenta el punto, todas las horizontales entonces van a fugar ahí. Y bueno, mantengo mi estructura o la estructura del prisma en base a ese punto, y ahí levanto para poder generar el habitáculo. Y por supuesto, una vez que ya tengo esta estructura, puedo determinar el modelo o el diseño que yo quiera, ¿no?, teniendo en cuenta las proporciones que quiera determinar. Las líneas, por ejemplo, se pueden curvar, pueden mantener una cierta dinámica, pero siempre fugando a un punto, ¿no? Todas van a ver que las horizontales van al punto central. Bueno, ahora voy a comenzar entonces
entonces con mi dibujo del auto lo voy a plantear en 2 puntos de fuga, como decíamos recién. Entonces voy a generar primero el prisma, teniendo en cuenta las proporciones. Voy a trabajar con una coupé. Hago un prisma base como para tener una idea, y luego plantear las ruedas, que las ruedas me sirven mucho de guía para indicar qué tan largo va a ser el auto. Como este coupé le voy a hacer 4 ruedas de ancho. Eso depende de, como les digo, un poco el modelo. Tomo entonces el parámetro de la primera siguiendo los ejes apoyados sobre la cara fugada. Luego voy a medir y voy a plantear cómo sería entonces esa curvatura de lo que sería la trompa del auto. Vamos a dibujar la punta para la izquierda y la parte posterior. Trazo algunas líneas como para determinar el habitáculo, teniendo en cuenta siempre, por supuesto, los puntos de fuga que se van hacia la derecha y los que van hacia la izquierda. No hace falta marcar tanto si están trabajando con lapicera, por ejemplo. Bien liviana, una Bic medio seca puede funcionar perfecto. Yo usé acá el lápiz, pero pueden usar un lápiz de color también. Bueno, los autos tienen distintos tipos de modelos. Hay modelos más aerodinámicos, hay modelos que son más estructurados o más geométricos, pero cada uno puede ir buscándole la vuelta de acuerdo a las proporciones. Las ventanillas, tengan en cuenta lo que sería el techo y el parabrisas, que por lo general los autos, cuando son más aerodinámicos, tienen las ventanillas y el parabrisas más pequeños, como más acostados. Eso te da más sensación de velocidad. Vamos a trabajar acá un poco lo que sería el guardabarro, que son algunos detalles o algunas líneas, y voy definiendo la estructura general del auto con algunas líneas que no marco muy fuerte, ¿sí? No las voy determinando con mucha presión, para que esto me permita a mí ir visualizando la volumetría y no caer en marcar algún error que no necesito. Planteada mi estructura, puedo ir a los detalles, pensar en cómo voy a darle forma a las ventanas, cómo van a ser las terminaciones de las ópticas traseras. En el caso de, por ejemplo, de esto como es una coupé, hasta dónde llegaría, por ejemplo, el guardabarro, el paragolpe, agregar detalles como manija de puerta. Trazar, es muy importante trazar, por ejemplo, para lo que sería la marca que va en la trompa, guiarme por el centro del auto, y así puedo determinar bien y ubicar bien el símbolo de la marca en donde corresponde, y no que quede más de un lado que del otro. Tengan en cuenta, por ejemplo, que estos niveles de detalle se pueden dar después, al final, cuando se hace los últimos retoques con el color, ¿no? Así que no hace falta tampoco plantearlos muy fuerte. Aplico entonces un poco más de color para dar luces y sombras, brillos. Ahora viene el estudio de las luces y las sombras para poder dar la volumetría que tiene el auto en sus puertas y bueno, en todo lo que hace a la trompa y la parte de atrás.
acá ya tengo casi mi auto terminado. Lo único que quería mostrarles es que se han hecho algunos detalles con goma para darle los brillos. Si están trabajando con lapicera, es conveniente, por supuesto, no sombrear de más, ir cuidando y reservando los blancos. Se pueden aplicar detalles con luces y sombras para generar, por ejemplo, más hendidura o más volumetría, y al trabajar con los niveles de degradé, eso genera que se curve el plano, ¿no es cierto? Así que bueno, los detalles, por ejemplo, finales de la trompa o algunos detalles de la óptica que se pueden remarcar un poco más, como para dar el toque final digamos, de gracia en el diseño del auto.